Hola a todos, hoy os voy a hablar de editores de texto en Java. Bien, estos dos componentes Java, como veis, uno llamado editor panel y otro text panel, nos van a permitir mostrar texto. Eh, Veremos que la diferencia entre un componente y otro es que uno es más completo que el anterior, en el caso de text panel. El primero, podemos ver texto en diversos formatos, ¿vale? Aquí lo estáis viendo a la derecha un ejemplo, incluyendo incluso alguna imagen, donde vemos texto que tiene, por ejemplo, aquí en negrita, un tamaño diferente, en cursiva. Bien, sería un texto con estilo, formateado, pero simplemente eso. El segundo componente, llamado Text Panel, tiene todo lo anterior, pero además le podemos añadir componentes swing. Por ejemplo, podemos introducirle un botón, podemos añadirle una imagen para que al pulsarla hagamos, por ejemplo, aquí reproducir sonido, le puedo poner un combo box, una lista, ¿de acuerdo? Podemos añadir, veis que es un editor de texto más completo que el anterior, ya que admite componentes de Java. Bien, vamos a ir describiendo propiedades y características. El primero, el editor panel, en principio va a admitir tres tipos de formato de texto. Texto plano, sería aquel texto que no tiene ningún atributo, ni cambia de tamaño, ni podemos ponerle cursiva, subrayado, negrita. Puede admitir formato HTML, visualizando el contenido de las etiquetas de una página web en formato descrito en HTML. O el llamado texto enriquecido, cuya extensión, los archivos de texto enriquecido son RTF. Bien, ¿qué debemos de hacer para visualizar en este componente este tipo de formato de texto? Pues tenemos que coger un objeto llamado editor, en este caso de la clase editor pane, y usando el método establecer tipo de contenido, le diremos qué tipo de contenido va a admitir. Aquí tenemos tres ejemplos. En el caso de página web, HTML, en el caso de texto enriquecido o en el caso de texto plano. Bien, ¿solamente esos formatos de texto? No, podríamos admitir más formatos. Pero es verdad que ya tendríamos que nosotros diseñar una clase de Java que heredara de esta llamada editor kit y tendríamos que registrar ese tipo de contenido y luego asociarlo al formato de texto y a la hora de presentarlo. De luego son mucho más complejos, se sale del objetivo del vídeo de hoy, pero que sepáis que se puede hacer. Para poder trabajar con los formatos anteriores hay tres kits de edición que ya vienen preparados, evidentemente para los tres formatos que soporta. El que hay por defecto, el que hay sería el que hay para texto enriquecido o el que hay para texto en formato HTML. Ahí he puesto un enlace por si queréis ampliar información de la página oficial de Oracle, ¿de acuerdo? Donde habla de la clase Kick Editor, ¿vale? Y ahí podréis trabajar y ampliar información. Desde luego, por ejemplo, uno de los métodos más clásicos es, si yo ya tengo un componente editor panel y quiero obtener el editor que tiene ya ahora mismo, pues lo obtengo con este método. ¿Qué es interesante de esto? Bueno, que sepáis una cosa. Si yo he leído un texto, por ejemplo, de un archivo de página web con formato HTML, el editor automáticamente se adapta a ese formato, ¿de acuerdo? Pero no se adapta automáticamente, tenemos que nosotros decirle que ese es su estilo en el que va a formatear el contenido. Pues bueno, si yo ya tengo el kit del editor con el que estoy trabajando, ya sea texto enriquecido, HTML o texto plano, sobre todo en los formatos de texto enriquecido y HTML, que tenemos estilos, yo puedo leer todo el contenido
de un fichero directamente en mi kit, ¿vale? Aquí veis que tenemos un ejemplo donde yo he cogido de un editor de texto, un panel llamado así, el objeto editor panel, pues sería un objeto que yo he creado de este tipo. Yo creo el kit y con el kit ejecuto el método leer y le indico en un flujo de entrada. Ese flujo de entrada puede ser un fichero de texto, puedo ese fichero de texto haberlo envuelto en un flujo de entrada con buffer, en fin, eso ya sabemos utilizar muchos flujos de entrada, pero lo más normal, lo más habitual es que lo hagamos desde, por ejemplo, un fichero de texto. Bueno, pues podemos con una única sentencia leer todo el contenido del fichero y trasladarlo a nuestro editor de texto, ¿vale? De igual manera que ya hemos editado el texto y queremos escribirlo en un fichero, por ejemplo, pues tenemos el método write, es decir, escribir, donde este sí necesita 4 parámetros. El primero sería el flujo de salida. Flujo de salida normalmente va a ser un fichero de texto en el que vamos a escribir, ¿vale? Ese flujo de salida, luego enseñaré un proyecto, pues puede ser un flujo de salida con buffer y sobre él escribimos en un fichero. El segundo parámetro sería el documento que contiene el texto. Ya veréis que esto del documento es que yo en uno de los editores, ya sea editor panel o el text panel, yo puedo obtener el documento que lleva dentro. ¿Qué ventaja tiene obtener no el texto, sino el documento? Pues que sobre el documento yo puedo hacer operaciones de inserción, de saber qué hay seleccionado, cambiar atributos, conocer qué atributos tiene. La operación establecer texto solo vuelca el texto de golpe. Sin embargo, obtener el documento del componente de texto me sirve para trabajar con el texto, ¿vale? Y aquí sería, pues, si yo no quiero coger todo el contenido, le puedo decir una posición inicial y final desde la cual yo quiero copiar el contenido del componente al flujo de salida. Lo normal es que si queremos copiar todo el contenido, pues inicio valga 0 y fin sería la última posición ocupada por el último carácter de texto, el último elemento de texto que contenga el componente. Ahora después veremos ejemplos de uso. Bien, esta es la clase usada por defecto, pero que es muy útil. La vamos a utilizar para unas operaciones que son muy clásicas, que seguramente echabais de menos que no lo hubiéramos usado hasta ahora, que son las 3 acciones típicas cuando estamos editando texto de copiar, cortar y pegar. Pues mirar, aquí hay un ejemplo de cómo habría que hacer copiar. Evidentemente lo mismo haríamos para las otras 2 acciones. Lo primero es, usamos un objeto de la clase acción, ¿vale? Yo le he llamado acción copiar. Y obtengo el objeto a través de invocar a la clase y llamar a un método estático de la clase, por eso se utiliza la clase y se invoca directamente al método, que me dice que yo voy a usar la acción de copiar. Esa acción de copiar queda relacionada ya con el objeto que se llama así, acción copiar. Pero mirar las siguientes sentencias que he usado. Las he tenido que usar porque si no cambiamos nada, se queda con el nombre en inglés y no se le queda asociada a ninguna combinación de teclas rápida. Y yo lo que quiero es usarla luego, por ejemplo, en un JMenú ítem, es decir, en una opción de menú, o cuando yo presiono el botón, un botón con icono que diga copiar, pues yo para poder usarlo necesito cambiarle y ponerle un nombre a esa acción, y veis que se hace a través del método poner valor, donde yo indico que voy a poner el nombre a la acción y qué valor le estoy poniendo al nombre, copiar. La segunda sentencia hace lo mismo, quiero ponerle un valor a la acción. ¿Qué es lo que quiero trabajar? El primer elemento es lo que voy a cambiar. Pues voy a cambiar la tecla aceleradora, es decir, la combinación de teclas rápidas para invocar esta acción. La segunda parte, os sonará que la hemos hecho otras veces, es decirle que va a ser la combinación de la tecla C, mejor dicho, control C, que es lo habitual en un editor, ¿verdad? Control C para copiar. Pues fijaros, invocamos de la clase que hay aquí puesta,
keystroke. Esto siempre lo hemos hecho con el editor, ¿verdad? Con el editor de NetBeans. Yo he cogido, por ejemplo, una opción de menú y le he dicho, pues, la tecla corta, ¿no? El shortcut. Perdón. Y hemos elegido, presiona la tecla virtual, ahora después lo veremos, control C para que quede asociada. Pero si lo estamos haciendo con código, estas son las sentencias que tenemos que ir colocando en un objeto de tipo action. Bien, la tercera propiedad que le estamos cambiando a acción. La primera ha sido decirle qué tipo de acción es. Le hemos dicho que es la acción copiar. Fijaros que la acción copiar la hemos utilizado de esta clase que hemos llamado key del editor por defecto. Bien, la tercera propiedad ha sido asociarle un icono. Esto me va a venir muy bien para cuando yo tenga, por ejemplo, el botón de mi barra de herramientas, el botón copiar, pues en vez de poner ahí la palabra copiar voy a poner el icono. Un icono que represente la copia. Entonces, el icono, pues yo lo voy a elegir de esta manera. Ejecuto el método putValue y le digo, voy a cambiar el icono. Y a la derecha, el segundo parámetro es el fichero que contiene el icono. En este caso yo he puesto como si lo tuviera directamente en el mismo directorio donde está mi proyecto, pues New Imagen Icon, y entonces le pongo el icono. Pero bueno, nosotros si tenemos la imagen en otro sitio tendremos que ponerle el trayecto. Ahora después voy a enseñar cómo en mi proyecto de NetBeans pues he colocado una carpeta que la he creado a propósito para colocar ahí todos los iconos de los botones que vamos a emplear hoy. Y ahí donde voy guardando todos esos iconos que voy a utilizar para cada uno de los botones que tengo que emplear en mi barra de herramientas, en mi toolbar. Bien, la última opción es, bueno, pues ahora yo tengo un ítem en mi menú llamado copiar, y a ese ítem le digo, tú eres un nuevo ítem basándote en qué acción. Podría estar vacía, pero en este caso la acción es acción copiar. Aquí es donde yo relaciono una opción de un menú con esta acción que acabo de diseñar para poder hacer la copia del texto que esté seleccionado, ¿de acuerdo? Y no hay que hacer nada más. Es decir, la copia ya la hace todo el código de Java, evidentemente. Pero para poder asociarlo a una opción de menú o a un botón, si yo aquí abajo pongo un botón de Java del paquete Swing, un JButton, y le digo ese botón copiar es igual a new JButton y le paso en el constructor la acción copiar, pues ya tendría que cuando yo presione ese botón, tiene que invocar a esa acción. Y sería copiar todo lo que hay al portapapeles, todo el texto que hay. Ya digo que va a ser muy útil y usar los tres métodos de las acciones copiar, cortar y pegar para asociarlas a menús y a botones, ¿vale? Ahora después lo veremos. Bien, pasamos de un JEditor Panel que todavía no lo hemos visto, lo he enseñado un ejemplo donde solo podemos poner texto formateado y poco más, pero bueno, en diferentes tamaños, estilos, incluso incluirle una imagen se podría hacer, pero solamente eso, a un componente que es una subclase de la anterior, ¿vale? JTextPanel es una subclase de JEditorPanel. Pero la ventaja es que yo puedo añadirle componentes swing, botones, lista, combo box, lo que queramos, ¿de acuerdo? Diréis, bueno, ¿qué objeto tiene yo tener un editor de texto que a su vez tenga componentes swing? Bueno, imaginaros que necesitáis obtener un dato de un combo box o de un listado, como yo he preparado un ejemplo. Pues yo le inserto directamente en el editor el componente, elijo el dato y directamente el dato puede ser incorporado al texto del editor. Bueno, pues la utilidad, ¿no?, de sacarle provecho a un componente swing que puedo incorporarlo. Entonces es mucho más completa y antes he mencionado que era mejor trabajar con el documento que con el texto, porque el documento contiene el texto, pero también podemos hacer operaciones sobre él para modificar el texto o saber qué hay seleccionado. Bien, para eso vamos a tener un método llamado getDocument, ¿de acuerdo? Bien, cuando a este componente le añadimos texto, debemos de indicarle los atributos de ese texto, ¿vale? Si le vamos a querer en negrita, con una fuente de letra determinada, un tamaño en píxeles determinado, un color, ¿vale? Eso a través de los atributos. Y como estaba mencionando,
el obtener el documento con este método me va a permitir hacer inserciones del texto y esas inserciones pueden ir con estilo, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a insertar este texto pero con atributos de negrita, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de código. Para poder manipular los atributos de texto y cambiarlos, tenemos una nueva clase llamada conjunto de atributos simples de texto, ¿vale? Aquí veis que se crea el constructor y invocando a un método estático de la clase constante de estilo, yo tengo un método que dice establecer en negrita. ¿Qué voy a establecer en negrita? Los atributos para este objeto que hay aquí. En principio el constructor lo he creado vacío. Y le digo la propiedad true, es decir, que realmente quiero que esos atributos lleven el atributo negrita activado. Diréis, bueno, pero estos son un atributo que para negrita está activado. Por cierto, si fuera cursiva pondría set italic. Bueno, y por ejemplo subrayado underline también. Los tres, por ejemplo, true. Sería el conjunto de atributos de texto normal, el simple, pero con esas tres propiedades activadas. Pues yo cuando vaya a insertar texto en mi panel de texto, pues por ejemplo yo aquí tengo text que sería de tipo JTextPanel, es decir, yo tengo el estilo del documento, ¿vale? Pero un documento con estilo, sería este método de aquí. Porque un TextPanel, el documento que obtiene no es un documento básico como en el anterior, sino un documento con estilo. Bien, pues este primer método me obtiene el documento. Y ahora, sobre ese documento, ejecuto la operación, que es lo que he mencionado antes. Lo bueno es poder hacer operaciones con él. La operación de insertar cadena de texto. Y ahora, la cadena de texto necesita tres parámetros. El primero, como veis aquí, es en qué posición. Si yo quiero colocar el texto para añadirlo al final del componente, pues le doy la longitud total de lo que hasta ahora tiene. Para ello invoco igualmente, igual que antes, el objeto t, obtener el documento con estilo, y el método obtener longitud me va a decir la última posición que ocupa el último carácter, perdón, la posición del último carácter del componente. Entonces le estoy diciendo insértalo al final. Aquí le asocio el atributo negrita. Esto es un texto asociado al atributo. Lo más interesante es el tercer componente, que son los atributos que yo antes he creado. Entonces, si yo quiero insertar texto con negrita, cursiva y subrayado, estableceré al objeto atributos con los métodos establecer los atributos de negrita, cursiva y subrayado, lo pongo en verdad. Y ahora cuando vaya a insertar ese texto, este texto de aquí, perdón, este texto es el que estoy insertando, he dicho que no tiene importancia, este es el componente que estoy insertando, este texto, ¿vale? Podría ser el contenido de un fichero, por cierto. Lo inserto o solamente es un párrafo y quiero insertarlo con un determinado contenido, con los atributos que yo obtenga aquí, ¿de acuerdo? Por cierto, si queremos crearlo sin atributos, con los atributos normales, pues usaríamos esta sentencia de aquí, no le cambio ninguna propiedad y sería texto normal, ¿verdad? Eso es. Ahora después veremos un ejemplo. Bien, pero tenemos más métodos útiles, muchos. Y la verdad que estos componentes son complejos, ¿verdad? Porque pueden contener mucha información, en este caso texto, pero con mucha información diferente en cuanto a tamaño de letra, tipo de letra, propiedades del tamaño. Bueno, pues necesitamos muchos métodos. Si tengo algo seleccionado, en qué posición estoy seleccionándolo. Bueno, pues vamos a ver qué métodos tenemos disponibles. Por ejemplo, hemos dicho que si tenemos, por ejemplo, el objeto TP de la clase TextPanel, es decir, tengo mi panel de texto, yo puedo saber si tengo algo seleccionado o no con este método getCaret. Caret sería marcador, ¿no? Caret. Si tengo algo seleccionado, esto me devolverá ese objeto. ¿Vale? Simplemente, por ejemplo, yo lo he empleado para saber si vale null o no. Si es distinto de null, es que he pinchado en ese objeto y en alguna posición estoy del componente de texto, ¿vale? Quiero saber exactamente en qué posición estoy colocado. Pues utilizo sobre el panel de texto el método obtener posición
de la marca que tenga ahora mismo. Es decir, donde haya hecho clic con el cursor, puedo saber dónde lo he hecho. ¿Vale? Ahora veréis que incluso en un cuadro de texto yo muestro en qué posición estoy ahora mismo. Puedo saber si he seleccionado texto, cuál es el comienzo de la selección. Por ejemplo, si he seleccionado entre el carácter 6 y el 10, pues inicio valdrá 6, porque eso me lo devuelve este método. Obtener el comienzo de la selección. De igual manera tenemos en la última posición que he seleccionado. Utilidad, pues si yo quiero eso que he seleccionado, hacer operaciones con ese texto, reemplazarlo por otro y tal, pues puedo saberlo usando estos dos métodos y calculando esos dos valores. Bien, un método muy útil, obtener los atributos del texto. ¿Pero qué texto? Mirad, si yo hago un clic en una zona de mi componente de texto, pues en esa posición el atributo que tenga el carácter donde he pinchado. Si yo he seleccionado un párrafo, unas frases, en las propiedades de los atributos que tenga ese párrafo es lo que obtengo aquí, ¿vale? Y me crea un conjunto de atributos en este objeto. ¿Qué puedo hacer yo? Pues por ejemplo, imaginaros que yo quiero copiar los atributos de un párrafo para luego pegárselo a otro párrafo. Pues yo copiaría los atributos y ahora tengo el siguiente método. Por cierto, si voy a cambiárselo a otro párrafo, tendría que moverme de posición, ¿verdad? Seleccionar otra posición diferente y en esa posición diferente ejecutar este método, que diría establecer unos atributos para el texto. ¿Qué atributos? Los que yo haya seleccionado o obtenido o cambiado, ¿vale? Y el true es para que los cambie, para que los reemplace, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puede ser útil para la opción reemplazar, copiar formato y luego pegar el formato que, por ejemplo, Microsoft Word tiene en su barra de herramientas. Podríamos nosotros implementarlo con estos métodos. Más métodos útiles. Bien, hemos dicho que el método que ejecutamos aquí obtiene el documento que tiene estilos, ¿no?, para trabajar con él. Antes hemos visto que, por ejemplo, yo puedo, lo que hemos visto, insertar texto en una posición. Puedo saber cuál es la posición final, lo hemos dicho, ¿verdad? Vale. Y otros métodos útiles que tengo para ejecutar en un test panel, aquí donde, bueno, el primero sí lo podemos ejecutar también en un editor panel, que es insertar un icono, una imagen. Hemos dicho que una imagen se puede insertar en un editor y en otro. Pero esta última sentencia solo la tenemos disponible en un text panel. El insertar un componente swing. ¿Cuál? El que queramos, un botón. Yo he preparado un proyecto donde en un momento dado, si queremos, incorporamos un botón y cuando le damos ese botón se elimina todo el texto. Bueno, pues simplemente como curiosidad para que veáis que efectivamente en ese editor sí se pueden insertar componentes swing, en el otro no. Bien, ahí os dejo una serie de enlaces interesantes para ampliar información, ver ejemplos, profundizar, ¿vale? Son muy útiles, os las dejo ahí unos segundos para que os dé tiempo a copiarlas. La voy a poner en la descripción del vídeo para que podáis pinchar cómodamente en ella, ¿vale? Y la mostraré ahí en la descripción del vídeo, que seguramente es mucho más cómodo para vosotros. Bueno, pues vamos a ver el proyecto que he preparado. Bien, aquí os presento el proyecto. Lo primero, basándome en la plantilla habitual, cosas que he ido añadiendo para que vosotros podáis reproducirlo. Pues mirad, aquí en la parte superior he colocado en esta toolbar, en este panel, si no lo teníamos antes, una barra de herramientas, ahora lo voy a enseñar, un toolbar con 5 botones. Estos botones, en vez de tener texto, le he puesto iconos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar, por ejemplo, cómo podríamos cambiárselo a uno de ellos. Aquí a la izquierda, en este panel de la izquierda, que está situado en el oeste, solamente dos botones de radio. Uno pone para elegir el editor panel, que sería, bueno, esto de aquí del centro es un split panel, ¿vale? Que lo hemos visto en vídeos anteriores, es decir, es un panel dividido con dos partes. En la parte izquierda lo he elegido para que cuando yo abra un fichero me lo muestre aquí, y este será aquí he volcado un
editor panel, es decir, un panel con un editor de texto sencillo. Y cuando yo le doy a este botón de radio, si yo leo un fichero, lo que voy es a cargarlo, es decir, voy a recogerlo y ponerlo aquí en la parte derecha de este split panel. Es decir, este para el editor y este para el text panel. ¿Vale? Podéis comprobar que yo aquí al lado del text panel he puesto más botones. Vale, estos botones solo los he puesto para interactuar con este panel de texto, ¿vale? Con el panel izquierdo me he limitado a leer desde un fichero y poder grabar las modificaciones que hagamos aquí. Pero no he querido seguir trabajando con él, porque bueno, las operaciones que hago aquí todas son comunes, salvo estas dos. Yo no puedo añadir un botón de swing a un editor panel, pero a un text panel sí. Yo no puedo añadir un JList, ¿no?, de swing a un editor panel, pero a un text panel sí. Añadir una imagen sí se podría haber hecho en ambos. Bueno, pero yo he preferido trabajar solo aquí. Pues vamos a ir por pasos. Voy a enseñaros primero qué hace un editor panel, que es solamente coger un fichero, leerlo y colocarlo aquí. Por cierto, que podemos elegir 3 tipos de formato, os lo recuerdo: texto normal, texto enriquecido o texto de página web, HTML, en formato HTML. Y aquí lo mismo, pero aparte, bueno, estas operaciones pues también podría haberlas hecho aquí, pero puedo añadirle botones y componentes swing. En este caso pongo dos componentes, uno es un botón y otro es una lista de swing, ¿vale? A modo de ejemplo. Y una imagen. Luego veréis que he interactuado estos botones de aquí, por cierto, estos 3 si son botones normales, con texto, simplemente texto. Estos 3 botones no son los 3 botones habituales, son los botones con estado, los llamados toggle button, ¿vale? Donde si yo lo presiono se queda presionado, ¿vale? Con la propiedad pulsado. Si lo vuelvo a presionar, es decir, es un botón con 2 estados: presionado, no presionado. Ya sabéis que los otros botones, pues que yo lo presiono y lo libero, pero para que haga una acción, pero no para mantenerlo pulsado ni nada de eso. Bien, observar que los dos primeros son para abrir un fichero y el segundo para guardar. Si yo tengo seleccionado un editor panel, voy a guardar lo que contenga el editor panel. Si tengo seleccionado un text panel, voy a guardar lo que tenga el text panel. Bien, voy a empezar a cargar información aquí, y además información diferente. Pues empiezo, pues, por ejemplo, cargar el Quijote, un texto del Quijote que sería texto plano. Fijaros que son los 3 formatos que admite: HTML, RTF o plano. Ahí lo tengo. Texto, en principio, podría tener propiedades de... Podría ponerle yo propiedades de negrita, cursiva o subrayado. En fin, ahora mismo solo lo he utilizado para texto normal. Si yo cojo un fichero que contenga una página web, como es este del Quijote, observar, mira, pues ya tengo aquí este texto. Por cierto, esto no es negrita, sino es con la etiqueta H1. Ahora después voy a enseñar el código. Este sí es negrita, aquí es negrita con un tamaño de letra superior, ¿vale? Ahora voy a enseñar el código fuente de este fichero HTML, que perfectamente ha interpretado el editor apropiado HTML que estoy usando en este editor panel. Si cojo texto enriquecido, tengo aquí el mismo texto del Quijote, pero lo he guardado con el WordPad, es decir, un editor de texto que viene, es una versión del Word sencilla, ¿no?, simplificada, que trabaja con este formato de manera nativa, el formato de texto enriquecido. Ahí lo tenéis. Un texto en negrita, parecido al anterior, por ejemplo aquí es subrayado, ¿vale? Este es texto enriquecido, por cierto. Dependiendo del tipo de fichero que yo coja, informo sobre él aquí abajo, ¿vale? Veréis que me baso en la extensión del archivo para saber que contiene una página web, texto plano, TXT o texto enriquecido. Muy bien. Bien, estos 3 botones son muy útiles. Voy a ver que si yo selecciono y le doy a copiar, puedo colocarme donde quiera y elijo pegar. Ahí está.
yo puedo seleccionar parte del texto y le doy a este cortar. Veis que se acaba de cortar. Y puedo elegir pegar. Es decir, que ya le he dado utilidad típica de la edición, de copiar, cortar y pegar, típica de los editores de texto, estos botones. Bien, en los menús he hecho lo mismo. Aquí le he añadido, lo hemos visto antes en la presentación, cómo creaba tres acciones, cómo le daban nombres, cortar, copiar y pegar, cómo le creaba aceleradores de tecla, control X, control C y control V, ¿vale? A los otros ítems, pues son los clásicos que hemos hecho otras veces, que es poner simplemente el texto y a través del editor pues he seleccionado las combinaciones de teclas, ¿no? Abrir y guardar invocan las mismas acciones que estos dos botones, ¿vale? Eso en el menú archivo, la opción salir como siempre. Y en el menú edición, pues le he añadido los tres ítems que son las mismas acciones que estos botones, ¿vale? Ahora después voy a enseñar el código de ejemplo para esto. ¿Y qué más? Pues bueno, ahora nos faltará lo que podemos hacer con un text panel. Esto en un editor panel. ¿Yo podría insertar alguna imagen aquí? Sí, podría haber puesto este botón aquí y elegir mediante un cuadro de diálogo una imagen y colocarla. Pero bueno, he preferido hacerlo en la derecha. Yo voy a comentar una cosa que a mí me ha extrañado porque nunca había investigado tanto sobre los editores de texto de Java, que es que aunque maneja texto enriquecido y páginas web, ¿no?, de esos kits que antes hemos hablado, a la hora de trabajar con imágenes, si yo la inserto y luego digo de guardarla, no lo va a guardar, su contenido realmente no pasaría al fichero. Todo el texto con todos sus atributos, sí, ¿vale? Igual que aquí, si yo en mi text panel yo incorporo texto en cursiva, negrita, subrayado, estupendo. Pero ahora, componentes swing o imágenes, si quiero guardarla en un fichero, no se traslada. El kit básico que viene en Java no trabaja con esas imágenes, ni tablas, ni nada de eso. Os voy a enseñar una página web, por cierto en la descripción también lo pondré, donde hay quien ha hecho un kit que le ha llamado kit de texto enriquecido avanzado, donde os lo podría instalar la librería, aunque como veis aquí el código fuente no lo dan, pero sí se podría bajar uno e incluir la librería de manera gratuita en tu proyecto y poder trabajar con imágenes y atributos más avanzados, ¿vale?, que el formato clásico que trabaja el kit con el que tenemos nosotros en Java. Bien, yo ya eso lo veo que se sale de mis objetivos, ¿vale?, que es trabajar con componentes avanzados de texto, como son estos dos componentes que estamos viendo hoy. Pero que sepáis que si tuvierais necesidad de trabajar con imágenes y texto en un editor, porque luego nosotros podemos diseñar un formulario donde uno de los elementos sea una imagen y trabajar con ella y verla, pues, por ejemplo, porque corresponda a la foto de un producto. Sí, eso lo veremos más adelante cuando trabajemos con base de datos. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy viendo ahora que en un editor de texto mezclar texto e imágenes y luego intentar guardarlo en un fichero. Bueno, pues el kit que viene con Java no permite, ¿vale? Necesitamos usar, bueno, a mí se me ha ocurrido una idea, claro, yo podría desarrollarlo y os animo a quien quiera profundizar, es crear nuestro propio kit, que sería, bueno, heredar de los kits que ya existen, generar una subclase que tenga lo básico de lo anterior, es decir, que permita trabajar con todos los atributos, texto con atributos. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues mirad, el objetivo sería reconocer la información con la que trabajamos, reconocer que tenemos una imagen, por ejemplo, insertada. Esa imagen insertada la podremos reconocer parseando todo el contenido. Y ahora digitalizarla, pasarla a binario y guardarla, por ejemplo, en otro fichero independiente. El proceso contrario, cuando vayamos a insertar desde un fichero, reconocer que esa etiqueta de imagen está ahí. Buscar el trayecto de la imagen e incorporarla a mano, que es como voy a enseñaros a hacerlo, mediante código.
esa inserción de imagen manual, pero no se guarda con un todo, no se guardaría con un todo, ¿vale? Eso necesitaría un kit mucho más avanzado y ya digo que no lo tenemos disponible en la versión de Java que estamos trabajando nosotros. Bueno, voy a enseñaros entonces que si yo elijo Test Panel y también en mi cuadro de diálogo abrir archivo yo elijo una página web, pues efectivamente también se visualiza. Os recuerdo que un split panel, este panel dividido, split panel, lo he dejado para que podamos redimensionarlo a nuestro gusto, ¿vale? Estupendo. Pero diréis, esto ya lo podíamos hacer en el otro componente, sí, pero mirad ahora. Yo tengo este botón, le digo añadir imagen. Aquí he preparado un cuadro de diálogo de abrir archivos. Si es verdad que solo he permitido con un filtro que sean archivos que tengan la imagen en GIF o en formato PNG. Aquí tengo ya preparada una en una carpeta que es el directorio actual de este cuadro de diálogo. Ahora después os voy a enseñar esas propiedades. De forma que si yo le doy a abrir, en la posición en la que estuviera el cursor, se inserta. ¿Vale? Bueno, no, disculpad. Ahora os voy a enseñar el código, ¿no? A propósito le he puesto, sí, se podía haber puesto justamente insertar al lado de otros componentes. Pero he elegido que cuando añadamos una lista, una imagen, siempre se coloca al final. Sí, disculpad, lo he hecho así. Ahora cuando enseñe el código asociado al botón, veréis que calculo la posición final de todo lo que contiene el elemento, como ha pasado aquí, y la inserte al final. ¿De acuerdo? Como cualquier elemento de los que estoy editando, pues lo mismo que lo he insertado, yo lo puedo borrar. He añadido también un botón, que esto es lo más diferente, esta es la realidad, estas dos cosas son diferentes de este editor de aquí. Aquí no puedo añadir componentes swing y aquí sí. Mirad lo que va a suceder. También le he puesto el código de que si añado un botón, como acabo de poner yo ahí, le he dicho que se añada al final. Y mirar este botón, ahora después veréis que cuando lo he creado le he dicho que oiga la acción de hacer un clic sobre él y que yo cuando haga un clic sobre él, lo que tiene que hacer es todo este componente de texto vaciarlo. Y eso es lo que hace. ¿Veis? Es una función extra que tiene un text panel respecto a un editor panel. Voy a abrir de nuevo mi fichero del Quijote, ¿vale? Y voy a añadir de nuevo la imagen. Bien, otra novedad. Diréis, bueno, pero solo imágenes. Hemos dicho eso, la imagen aquí también se podía. Y los botones, vale, eso ha sido algo que era diferente. Pero he preparado un JList de Swing, ¿no? Una lista con las 8 provincias andaluzas, de forma que, mirad, yo la inserto. Le he dicho que también se vaya al final de donde esté colocado el texto del componente. Y ahora, este listado es activo, esto es un JList, de forma que si yo elijo un elemento de la lista, donde esté el cursor lo va a insertar. Pues mirad, me voy a colocar aquí al final, le doy un espacio en blanco y elijo Córdoba. Y se me inserta ahí. Es decir, es un componente swing. Esto, aunque parezca texto normal que se ha incorporado ahí al darle este botón, no, es una lista. Si yo le doy aquí Granada, se inserta. Si le doy Cádiz, se inserta. ¿Vale? Es una lista. Si yo pongo aquí un combo box, pongo un botón de chequeo, un botón de radio, todos esos componentes swing pueden ser incorporados dentro de mi texto, es decir, que yo podría crear aquí incluso un pequeño editor complejo, con todas las acciones de poner botones y que cuando yo puse los botones actúe sobre el texto, pues sí, podría incorporarlo aquí dentro. Y eso es la diferencia entre un text panel y un editor panel. Yo aquí no puedo colocar en esta parte izquierda ni botones, ni listas, nada. No puedo hacer nada de swing, ¿no? Solamente texto, si acaso imágenes, como aquí, pero ya está. Bueno, aquí igual que antes yo puedo cortar, es decir, que las acciones de los botones ya están creadas. Da igual que yo esté en un componente, en otro, o que esté seleccionando lo que sea. Si yo estoy seleccionando texto y le doy aquí, lo va a cortar, siempre que sea un texto editable, ¿vale? Que tenga la propiedad editable. Esta etiqueta no tiene la propiedad editable y no puedo hacer nada sobre ella. Aquí abajo creo que sí, pues mirad, lo cortó, ¿vale? Todo el componente que tenga algo de texto que yo pueda cortar,
En este caso aquí es editable, yo lo corto y aquí lo pego. Yo puedo copiar y, por ejemplo, aquí en medio pegar. ¿Vale? Es decir, que estas acciones, y fijaros, estas acciones no se crean directamente sobre el componente que voy a actuar, sino cuando yo presiono el botón, invoca la acción cortar, copiar y pegar. ¿Vale? Bueno, pero nos falta hablar de estos tres botones conectados que tengo aquí. Pues mirad, lo he hecho lo siguiente. Yo voy a detectar el atributo del texto donde pincho y en función del atributo que tenga se me van a activar o no, indicando que ese texto ya tiene ese atributo seleccionado. Por ejemplo, este que está en negrita. ¿Veis? El botón negrita se ha marcado diciendo, está en un texto con negrita. Me voy aquí, ninguno de ellos está marcado. Voy a elegir esta palabra y voy a ponerla en negrita, en cursiva y en subrayada. Ahí la tenéis. De forma que si yo pincho aquí, ningún botón está activo, pero si pincho aquí, los tres quedan marcados. Aquí voy a elegir solamente subrayado y negrita. Observar cómo cambian los botones indicando que estoy cambiando de propiedades. Veréis, ahora después veréis el código que he tenido que incluir para cuando yo pincho en el panel, en ese momento detecto los atributos, esos atributos veo si son negrita y cursiva subrayado, compruebo esos tres que son los básicos, y si son, entonces activo que los botones reflejen los atributos. En el caso de este, por ejemplo, que tiene los tres, cuando yo pinche, pues sabe que tiene negrita, cursiva y subrayado y los tres botones los pone presionados. Este que solo tiene dos, lo detecta esas propiedades y solo activa esto. Bien, pero también, como hemos visto, si yo cojo una palabra y la tengo seleccionada, la puedo poner en negrita, en cursiva o no, negrita o no, y se queda solo la cursiva y subrayada. ¿Vale? Es decir, que actúa los botones sobre lo que yo tenga seleccionado en mi texto. ¿Vale? Bueno, voy a añadir un botón para vaciar todo. Ahí está. Bien, pues falta ver cómo he ejecutado y cómo he diseñado todo el proyecto, que es lo siguiente que vamos a ver. Pues vamos a ello.